Gané 33 millones en la lotería el martes a las 11:47 de la mañana. Para las 3 de la tarde, ya había decidido fingir que seguía siendo pobre. Mi hijo simplemente me bloqueó cuando le pedí ayuda para medicinas. Mi nieto de 20 años manejó 400 millas con sus últimos $500. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi nuera Sofía me encontró comprando frijoles genéricos en el supermercado. «Ay, Esperanza», me dijo con esa sonrisita que siempre me ponía los pelos de punta. ¿Otra vez comprando la marca más barata? Pobrecita. Porque claro, según Sofía, ser viuda y vivir con mi pensión de maestra era motivo de lástima. Mi hijo Carlos había cambiado tanto desde que se casó con ella. Antes me llamaba todos los domingos. Ahora apenas me veía en Navidad y siempre con prisa, como si mi casa oliera a medicina y tristeza. Mi hija Patricia era peor. Desde que se mudó a Miami y abrió su salón de belleza, solo me hablaba cuando necesitaba que le cuidara a sus gemelas. «Mami, es que tú no entiendes el ritmo de vida que llevamos nosotros», me decía Patricia cada vez que yo sugería que tal vez podríamos vernos más seguido. Como si yo fuera una reliquia del pasado que no comprendía el mundo moderno. La única excepción era Matías, mi nieto, el hijo mayor de Carlos. Ese muchacho de 20 años trabajaba como mesero en un restaurante y estudiaba ingeniería por las noches. Me visitaba cada 15 días, siempre con una sonrisa genuina y alguna historia divertida de la universidad. Pero aquel martes, todo cambió. Había ido al minisúper a comprar pan cuando vi el anuncio de la lotería. $33 millones. Los números ganadores parpadeaban en la pantalla: 7, 23, 31, 44, 52 y el número especial 19. Me quedé allí parada, con el boleto temblando en mis manos. Los mismos números que había jugado durante 15 años. La fecha de nacimiento de mi difunto esposo Raúl, mi aniversario de bodas, el día que nació Carlos. Los números que Patricia siempre se burlaba diciendo que era dinero tirado a la basura. El empleado tuvo que pedirme 3 veces que me moviera porque estaba bloqueando la máquina de boletos. Pero yo no podía moverme. Era como si mis zapatos estuvieran pegados al suelo. $33 millones. Durante 15 años había sido Esperanza Morales, la viuda de 62 años que vivía con $1,200 al mes, que compraba ropa en las tiendas de segunda mano y que racionaba el aire acondicionado incluso en julio. Que aceptaba la caridad disfrazada de ayudita de mis hijos como si fuera una bendición y no una humillación. Pero ahí estaba yo, sosteniendo un pedazo de papel que cambiaría todo. Lo primero que hice fue guardar el boleto en mi cartera y actuar como si nada hubiera pasado. Compré mi pan, saludé a la señora Rodríguez como siempre, y caminé lentamente de regreso a mi casa. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía 30 días para reclamar el premio. 30 días para decidir qué hacer con esta información. Y de repente, se me ocurrió una idea que me hizo sonreír por primera vez en meses. ¿Qué pasaría si nadie supiera que había ganado? ¿Qué pasaría si aprovechara esta oportunidad para ver realmente quién en mi familia me amaba por lo que soy y quién solo toleraba mi presencia porque se sentían obligados? Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, decidí hacer algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Iba a poner a prueba a mi familia. Planeé todo con la precisión de una maestra que había pasado 40 años organizando clases. Primero, investigué sobre una enfermedad real pero no terminal, algo que requiriera medicamento caro, pero que no fuera demasiado dramático. Decidí por una condición cardíaca que requería medicinas de $500 mensuales. Segundo, practiqué mi actuación frente al espejo. Tenía que sonar desesperada pero no dramática, vulnerable pero no manipuladora. Esto no era sobre conseguir dinero que no necesitaba, era sobre descubrir la verdad. El viernes por la mañana, 3 días después de ganar la lotería, hice la primera llamada. «Carlos, hijo, necesito hablar contigo». «Mami, estoy en una reunión. ¿Puede ser más tarde?» Respiré profundo. «Es sobre mi salud. El doctor dice que tengo un problema del corazón». Hubo una pausa. «¿Un problema del corazón? ¿Qué tipo de problema?» Le expliqué la condición inventada, manteniendo mi voz temblorosa pero controlada.
Le dije que necesitaba un medicamento específico que costaba $500 y que mi seguro no lo cubría. Ay, mami. Carlos suspiró y pude escuchar el sonido de papeles en el fondo. ¿Has hablado con Patricia sobre esto? Eres mi primer hijo, Carlos. Pensé que tú... Es que estamos muy apretados este mes. Sofía quiere remodelar la cocina y ya sabes cómo se pone cuando no puede hacer sus proyectos. Mi corazón, el real, no el de la historia inventada, se hundió un poco. Pero no me sorprendió. ¿Podrías ayudarme aunque sea con una parte? Te voy a llamar más tarde, ¿sí? Déjame ver qué puedo hacer. Colgó sin despedirse. A las 2 horas recibí un mensaje de texto. Mami, hablé con Sofía. Este mes no podemos. Tal vez el próximo. Cuídate. El próximo mensaje llegó 10 minutos después. Y por favor, no me llames tanto al trabajo. Es importante mantener profesionalismo. Después de eso, cuando traté de llamarlo de nuevo, todas mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Carlos me había bloqueado. Mi propio hijo me había bloqueado después de pedirle ayuda con una emergencia médica. Sentada en mi cocina, mirando el teléfono en silencio, sentí algo extraño. No era tristeza, era más bien una claridad fría, como cuando finalmente admites una verdad que has estado evitando. Carlos no me había bloqueado por ser pobre, me había bloqueado por ser un inconveniente, pero aún me quedaba Patricia, y aunque mi relación con mi hija siempre había sido complicada, tal vez ella sería diferente. Tal vez... El sábado la llamé. «Mami, ¿qué pasó?» Patricia sonaba irritada, como siempre que interrumpía su día. Le conté la misma historia, la condición cardíaca, el medicamento caro, mi desesperación. «Ay, por Dios». Patricia suspiró dramáticamente. «Mami, no es mi problema que estés enferma. Ya tienes Medicare, ¿no?» «Patricia, el Medicare no cubre esta medicina específica. Pues entonces busca una más barata. O dile al doctor que te dé muestras gratis. Yo no puedo andar resolviendo problemas médicos de toda la familia. Toda la familia era yo. Solo yo. Hija, por favor, aunque sea $100 para empezar el tratamiento... ¿$100? Patricia se rió, pero no era una risa alegre. Mami, ¿tú sabes lo que cuestan las extensiones de pelo en mi salón? ¿Sabes cuánto gasto en mis uñas cada mes? No tengo $100 para andar regalando. Regalar, repetí lentamente. Bueno, prestando, pero tú sabes que nunca tienes con qué pagar de vuelta. Y allí estaba, la verdad que siempre había estado flotando entre nosotras, finalmente dicha en voz alta. Oye, te tengo que colgar. Quedé de llevar a las niñas al centro comercial. Clic. 2 hijos, 2 respuestas. Y ambas me confirmaban algo que había sospechado durante años, pero que nunca había querido admitir. Para ellos, yo no era una madre. Era una carga, pero aún me quedaba una llamada por hacer. El domingo por la mañana llamé a Matías. Mi nieto siempre contestaba los domingos porque sabía que era mi día más solitario. «Abuela, ¿cómo estás?» Solo escuchar su voz alegre me hizo sentir un nudo en la garganta. Aquí estaba, el momento de la verdad final. «Matías, mi amor, necesito contarte algo importante». Le expliqué la misma historia que había usado con sus padres. La condición cardíaca, el medicamento caro, mi desesperación. Pero con Matías no tuve que actuar tanto. Parte de mi angustia era real, aunque no por las razones que él pensaba. «Abuela», dijo inmediatamente, «¿ya hablaste con papá y tía Patricia?» «Sí, mi amor, pero están muy ocupados con sus propias cosas». Hubo una pausa larga. «¿Qué tan urgente es esto? ¿Cuánto tiempo tienes?» «El doctor dice que necesito empezar el tratamiento esta semana». «Ok, escúchame bien, abuela, yo tengo $500. Son todos mis ahorros para el semestre, pero son tuyos. El problema es que estoy en Austin por los exámenes finales, pero voy a agarrar mi carro ahora mismo y llego mañana en la noche». El teléfono se me resbaló de las manos. «¿Matías?» «Sí, abuela. ¿Dijiste que vas a manejar desde Austin hasta aquí?» «Son 400 millas. 430 para ser exactos. Ya revisé en el GPS. Con paradas para gasolina, llego como a las 8 de la noche». Me quedé sin palabras. Este muchacho estaba dispuesto a manejar más de 6 horas, a usar todos sus ahorros, a perderse tiempo de estudio durante los finales, por mí. «Matías, no puedes hacer eso. Tienes tus exámenes». «Los exámenes se reponen, abuela. Tú no». Y ahí fue cuando rompí.
Las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días finalmente salieron. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de gratitud, de la comprensión súbita de que no estaba completamente sola en el mundo. Abuela, ¿estás bien? ¿Te sientes mal? Estoy bien, mi amor. Estoy muy bien. Te veo mañana, ¿sí? Y no te preocupes por nada más. Vamos a solucionar esto juntos. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito, el que Raúl me había regalado para nuestro 20º aniversario, y reflexioné sobre lo que acababa de descubrir. Carlos, mi primogénito, el niño que había criado con tanto amor, me había bloqueado. Patricia, mi única hija, me había dicho que mi salud no era su problema. Pero Matías, mi nieto de 20 años, que tenía todas las excusas del mundo para no ayudarme, estaba preparándose para manejar 430 millas con sus últimos $500. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Saqué mi álbum de fotos familiar y revisé cada imagen con nuevos ojos. Las fotos de Carlos de pequeño, cuando me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Las de Patricia jugando a la escuelita, insistiendo que cuando fuera grande me iba a cuidar siempre. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su obligación? Pero luego llegué a las fotos más recientes. Matías en su graduación de preparatoria, con su brazo alrededor mío, sonriendo genuinamente. Matías en su cumpleaños número 18, cuando me había dado el primer pedazo de pastel a mí en lugar de a sus padres, diciendo que las abuelas tenían prioridad. Matías, que trabajaba noches y fines de semana para pagarse la universidad porque sus padres le habían dicho que ya era momento de que fuera independiente. Matías, que aún encontraba tiempo para visitarme cada 15 días. Y Matías, que mañana estaría aquí con sus últimos $500 porque creía que yo los necesitaba para salvar mi vida. Cerré el álbum y tomé una decisión. Era tiempo de que mi familia conociera a la nueva Esperanza Morales. El lunes a las 7:30 de la noche escuché el motor del Honda Civic viejo de Matías en mi entrada. Para entonces, yo ya había tomado varias decisiones importantes. La primera había sido llamar al abogado que encontré en las páginas amarillas. La segunda había sido vestirme con mi mejor ropa y esperarlo en la sala, no como la abuela necesitada, sino como la mujer que acababa de ganar $33 millones. Cuando Matías tocó la puerta, casi no lo reconocí. Se veía agotado, ojeroso, y traía una bolsa de McDonald's en una mano y un sobre Manila en la otra. «Abuela», me dijo, abrazándome más fuerte de lo usual. «¿Cómo te sientes? ¿Has tomado algo para el dolor?» Lo llevé a la cocina y le serví un vaso de agua. El sobre Manila lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Aquí están los $500», me dijo. Conté 3 veces para estar seguro. «Matías, siéntate. Necesitamos hablar. ¿Estás peor? ¿Llamaste al doctor?» «Mi amor, no estoy enferma». Se quedó inmóvil, con el vaso a medio camino hacia su boca. «¿Cómo que no estás enferma?» Le conté todo. La lotería, los números, los 33 millones, la prueba que había decidido hacer con la familia, las respuestas de su padre y su tía, su respuesta. Para cuando terminé de hablar, Matías no había dicho una sola palabra. Solo me miraba con una expresión que no pude descifrar. «¿Estás enojado conmigo?», le pregunté finalmente. «¿Enojado?», se rió, pero era una risa incrédula. «Abuela, acabas de decirme que ganaste la lotería y que probaste a toda la familia para ver quién realmente te ama. Esto es como una película. ¿Y qué piensas de la película hasta ahora?» Matías se recostó en su silla y por primera vez desde que había llegado, sonrió de verdad. «Pienso que papá y tía Patricia van a tener la sorpresa de sus vidas. ¿No crees que fui muy cruel?» «¿Cruel?», Matías negó con la cabeza enfáticamente. «Abuela, tú los criaste, los educaste, los apoyaste durante décadas, y cuando pensaron que necesitabas ayuda, te abandonaron. Lo cruel hubiera sido que siguieras fingiendo que eso estaba bien». Esa noche, mientras Matías dormía en el cuarto de huéspedes, se había negado rotundamente a manejar de regreso en la oscuridad. Yo me quedé despierta planeando lo que haría el día siguiente. $33 millones. Era más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero por primera vez entendí que el dinero no era lo importante. Lo importante era saber exactamente quién estaba a mi lado cuando pensaba que no lo tenía.
El martes por la mañana, Matías y yo fuimos juntos a reclamar el premio. El proceso fue surreal. Firmas, fotografías, cheques que parecían ficticios por la cantidad de ceros. Pero lo más surreal era la expresión en la cara de Matías cada vez que alguien me llamaba señora millonaria. Abuela, me dijo cuando salíamos de las oficinas de la lotería, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora, le dije, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. Voy a hacer algunas llamadas telefónicas muy interesantes. ¿Les vas a contar a papá y tía Patricia? Oh, sí, les voy a contar, pero no de la manera que ellos esperan. Esa tarde, llamé a Carlos desde el teléfono de Matías. Quería estar segura de que contestara. ¿Matías? ¿Qué pasó? Hola, Carlos, soy tu madre. ¿Mami? ¿Por qué llamas del teléfono de Matías? Porque bloqueaste mi número, ¿recuerdas? Hubo un silencio incómodo. Mami, sobre eso, no te preocupes, hijo. Ya no necesito tu ayuda. El problema se resolvió. Ah, ¿sí? ¿Encontraste una medicina más barata? Matías me estaba haciendo señas para que mantuviera la calma, pero yo estaba más calmada de lo que había estado en años. Algo así. Carlos, ¿puedes venir a casa este fin de semana? Hay algo importante que necesito discutir contigo y con Patricia. ¿Qué tipo de cosa importante? El tipo de cosa que cambia todo. El sábado por la mañana había 3 carros en mi entrada. El Honda de Matías, el BMW de Patricia y el Mercedes de Carlos y Sofía. Lo que más me divirtió fue que llegaron casi al mismo tiempo, como si hubieran estado coordinándose por teléfono sobre qué esperar de la reunión familiar de emergencia que había convocado. Yo había pasado la semana preparándome. Visité al abogado 2 veces más para organizar ciertos detalles legales. Compré ropa nueva, no ostentosa, pero sí de mejor calidad que mis habituales outfits de descuento. Y sobre todo, practiqué lo que les iba a decir. Los esperé en la sala, sentada en mi sillón, con una carpeta en las manos. Matías estaba en la cocina, oficialmente para preparar café, pero en realidad para disfrutar del espectáculo. Carlos entró primero, con Sofía pegada a su brazo como siempre. Patricia llegó 2 minutos después, revisando su teléfono. «Hola, mami», dijeron casi al unísono, con esa cortesía forzada que usaban en las reuniones familiares obligatorias. «Siéntense», les dije sin levantarme. Hubo algo en mi tono que debe haberlos sorprendido porque obedecieron inmediatamente. «Mami», empezó Carlos, «¿estás bien? En el teléfono sonabas diferente». «Estoy muy bien, Carlos. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años». «¿Y la medicina para el corazón?», preguntó Patricia, aunque parecía más interesada en sus uñas que en mi respuesta. «Ah, sí, eso». Abrí la carpeta y saqué una hoja de papel. Resulta que no necesitaba su ayuda para comprar medicina. ¿Encontraste una más barata? Sofía habló por primera vez, con esa voz dulzona que usaba cuando pretendía interesarse en mis asuntos. No, Sofía. Encontré algo mucho mejor. Puse el papel sobre la mesa de centro donde todos pudieran verlo. Encontré $33 millones. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Carlos fue el primero en reaccionar. ¿Qué es esto? Es una copia del cheque que la lotería me dio la semana pasada. Mi voz sonaba perfectamente calmada, lo cual me sorprendió incluso a mí. Gané la lotería el martes pasado. $33 millones. Patricia se puso de pie tan rápido que casi tumba la mesa. ¿Qué? Siéntate, Patricia. Pero mami, ¿33 millones? ¿Estás segura? Bastante segura, considerando que ya cobré el premio. Carlos estaba leyendo el papel como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Esto es real? Muy real. Pero entonces, Sofía tartamudeó. Cuando nos llamaste pidiendo ayuda para la medicina, ya tenía el dinero, confirmé. Había ganado la lotería 3 días antes. La comprensión llegó a sus caras como una ola. Primero la confusión, luego la realización, luego algo que se parecía mucho al pánico. Esperanza. Carlos dejó caer el formalismo de mami. No entiendo por qué harías algo así. ¿No entiendes? Me levanté del sillón, y por primera vez en años, mis hijos tuvieron que mirar hacia arriba para verme. Déjame explicártelo. Caminé hasta la ventana que daba al jardín que Raúl y yo habíamos plantado juntos hace tantos años. Durante 15 años desde que murió tu padre, he vivido con $1,200 al mes.
He comprado ropa usada, he racionado la comida, he aceptado sus regalitos de dinero como si fueran favores enormes, y ustedes han actuado como si mantenerme viva fuera una carga terrible. Eso no es cierto, protestó Patricia, pero su voz sonaba débil. ¿No? Me volteé hacia ella. Patricia, la semana pasada me dijiste textualmente que no era tu problema que yo estuviera enferma. Carlos, me bloqueaste el teléfono cuando te pedí ayuda. Me bloqueaste, Carlos. Pero es que... ¡Silencio! La fuerza de mi propia voz me sorprendió. No he terminado. Regresé al centro de la sala, donde tenía a mis 2 hijos adultos y mi nuera completamente inmóviles. ¿Saben quién sí contestó mi llamada? ¿Quién sí se ofreció a ayudar? Matías. Su nieto de 20 años, que vive con $500 al mes, manejó 430 millas para traerme todos sus ahorros, como si hubiera sido su entrada. Matías apareció en el umbral de la cocina con una bandeja de café. «Hola, papá. Hola, tía», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Matías». Carlos se puso de pie de un salto. «¿Tú sabías sobre esto?» «Yo estuve aquí cuando abuela reclamó el premio», respondió mi nieto, sirviendo café con una calma impresionante. «También estuve aquí cuando decidió probarlos. Y entonces llegó el momento que había estado esperando toda la semana». «¿Probarnos?» La voz de Patricia subió una octava completa. «¿Qué significa probarnos?» Matías puso una taza de café frente a cada uno de ellos con movimientos deliberadamente lentos. Yo esperé hasta que terminó antes de responder. «Significa exactamente lo que creen que significa. Quería saber si me amaban a mí o solo toleraban mi presencia por obligación». Sofía por fin encontró su voz. «Esperanza. Eso es manipulación». Tuve que admirar su atrevimiento. Después de 3 años de tratarme como si fuera un mueble viejo que no se puede tirar por sentimiento, me acusaba de manipulación. ¿Manipulación, Sofía? Interesante elección de palabras. Me senté de nuevo, pero esta vez en el borde del sillón, lista para el ataque. «Cuéntame, ¿cómo llamas a 36 meses de préstamos que nunca me han pagado de vuelta?» «Eso es diferente». Carlos se apresuró a defenderla. «Eso es familia ayudando a familia». «¿Ah? ¿Familia ayudando a familia?» Saqué otro papel de mi carpeta. Según mis cálculos, les he prestado $47,000 en los últimos 3 años. Carlos, tú y Sofía me deben 31,000. Patricia, tú me debes 16,000. «Pero íbamos a pagarte». Patricia se veía genuinamente indignada. «¿Cuándo? ¿Después de la remodelación de la cocina de Sofía? ¿Después de tus vacaciones en Cancún? ¿Después de que Carlos comprara su segundo carro?» El café se estaba enfriando en sus tazas. Ninguno había tomado un sorbo. «Mami», Carlos intentó usar su voz más persuasiva. «Entiendo que estés molesta, pero esto se siente como un castigo». «¿Un castigo?» Me reí, y el sonido me sorprendió incluso a mí. Era una risa genuina, no amarga. «Carlos, no es un castigo. Es información». «¿Qué tipo de información?» La información que necesitaba para decidir cómo gastar mis $33 millones. Eso los calmó. De repente, toda la indignación se evaporó y fue reemplazada por algo mucho más interesante. Atención pura. ¿Gastar en qué? Patricia se inclinó hacia adelante. Bueno, es una cantidad considerable de dinero. Podría comprar casas, carros, ponerles trust funds a mis nietos, pagar deudas familiares. Vi cómo sus ojos se iluminaron con cada palabra, como niños en una tienda de dulces, calculando cuánto podrían cargar. «Oh», continué, «podría donar todo a caridad e irme a vivir a una casita en la playa con Matías». El cambio fue instantáneo. Las expresiones codiciosas se congelaron. ¿Donar todo? Sofía apenas podía formar las palabras. «Claro. Hay muchas organizaciones que podrían usar el dinero. Refugios para ancianos abandonados por sus familias, por ejemplo». «Pero mami», Carlos parecía genuinamente aterrorizado. «Somos tu familia. Por supuesto que nos vas a incluir en tus planes». «¿Por qué por supuesto?» Porque somos tus hijos». «Ah, ¿ahora somos familia?» Matías había estado silencioso durante todo el intercambio, pero esta vez no pudo contenerse. Después de bloquear su teléfono, después de decirle que su salud no era tu problema. «Matías, no te metas». Patricia le disparó con veneno. «Esto es entre adultos». «Patricia». Mi voz cortó el aire como un cuchillo.
Mi nieto de 20 años actuó más como un adulto que cualquiera de ustedes cuando pensaron que necesitaba ayuda. Hubo otro silencio, este más largo, más pesado. Finalmente, Carlos se aclaró la garganta. Mami, obviamente cometimos errores, pero ahora que sabemos que tienes recursos, podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Sí, como familia de verdad. Miré a mi hijo mayor, el niño que había cargado en mis brazos cuando era bebé, y sentí una tristeza profunda, pero no debilitante. Carlos, ¿realmente crees que 33 millones de dólares pueden comprar de vuelta 15 años de abandono emocional? No es abandono, es exactamente abandono. Mi voz se había vuelto muy suave, lo cual parecía asustarlos más que si hubiera gritado. Y lo que descubrí la semana pasada no fue que ustedes no me aman. Lo que descubrí fue que ya lo sabía desde hace años, solo que nunca había tenido el valor de admitirlo. Me puse de pie y caminé hacia la puerta principal. Creo que esta conversación ha terminado. ¿Qué quieres decir? Patricia se puso de pie también. Quiero decir que tengo mucho que planear y ustedes tienen mucho que pensar. Pero, ¿y el dinero? Ahí estaba, la pregunta que había estado esperando toda la tarde. Sonreí. ¿Qué hay con el dinero? ¿Patricia? Patricia se dio cuenta de su error inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. La pregunta había salido de su boca con toda la codicia que había estado tratando de ocultar durante las últimas 2 horas. Quiero decir, intentó arreglar su metida de pata. ¿Qué vas a hacer para ayudar a la familia? Ah, ¿ahora quieres saber sobre mi plan para ayudar a la familia? Mantuve mi sonrisa. ¡Qué interesante! Hace una semana, cuando pensabas que no tenía nada, mi salud no era tu problema. Ahora que sabes que tengo 33 millones, de repente soy importante para ti. No es eso, mami. Es exactamente eso. Caminé de regreso hacia ellos, pero esta vez no me senté. ¿Y sabes qué, Patricia? Lo aprecio. ¿Lo aprecias? Sí, aprecio tu honestidad involuntaria. Por fin estás mostrando quién eres realmente. Carlos intentó intervenir. Mami, todos estamos un poco alterados. Tal vez deberíamos hablar de esto otro día. No, Carlos. Hablemos ahora. Saqué el último papel de mi carpeta, porque resulta que sí tengo un plan para el dinero. Todos se inclinaron hacia adelante, incluso Matías, aunque él probablemente ya sabía lo que iba a decir. Voy a crear un fondo educativo de 5 millones de dólares para mis nietos. Para todos mis nietos, no solo para los que me trataron bien. Vi un destello de alivio en sus caras. Voy a pagar todas mis deudas médicas futuras, comprar una casa nueva, viajar un poco. Más alivio. Voy a donar 10 millones a organizaciones benéficas. Menos alivio. Y el resto, hice una pausa dramática que habría hecho sentir orgulloso a cualquier maestro de teatro. El resto lo voy a usar para establecer algunas reglas nuevas sobre cómo funciona esta familia. ¿Reglas? Sofía frunció el ceño. Exactamente, reglas. Porque ustedes han demostrado que no pueden tratarme con respeto básico cuando piensan que soy pobre, así que vamos a establecer algunas expectativas claras ahora que saben que no lo soy. Caminé hasta mi mesa de escritorio y saqué 3 sobres manila. Carlos, Patricia, Sofía, uno para cada uno. Distribuí los sobres como si fuera repartiendo diplomas de graduación. Ábrelos. El sonido de papel rasgándose llenó la habitación. Observé sus caras mientras leían. Carlos se puso pálido. Patricia jadeó audiblemente. Sofía pareció estar a punto de vomitar. ¿Esto es en serio? Carlos susurró. Completamente en serio. Lo que habían encontrado en sus sobres eran contratos. Contratos que yo había pasado toda la semana perfeccionando con mi nuevo abogado. Léelos en voz alta, Carlos, sugerí. Acuerdo de respeto familiar, comenzó Carlos con voz temblorosa. Entre Esperanza Morales, la matriarca, y los beneficiarios abajo firmantes. Sigue. Los beneficiarios recibirán apoyo financiero bajo las siguientes condiciones. Primera, contacto obligatorio. Mínimo 2 llamadas telefónicas por semana y una visita mensual de al menos 2 horas. Segunda, ningún comentario despectivo sobre la edad, situación financiera anterior o decisiones de vida de la matriarca. Tercera, reembolso completo de todos los préstamos anteriores antes de cualquier nuevo apoyo financiero. ¿Hay más? Lo interrumpí. Sigue leyendo. Cuarta, participación obligatoria en reuniones familiares mensuales. Quinta,
En caso de emergencia médica de la matriarca, respuesta inmediata requerida. Sexta, violación de cualquier término resulta en suspensión inmediata y permanente de todos los beneficios financieros. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. ¿Nos estás chantajeando? Patricia finalmente encontró su voz. No, Patricia. Los estoy educando. Esto es ridículo. No puedes controlarnos con dinero. ¿No puedo? Me volteé hacia ella con curiosidad genuina. ¿Eso no es exactamente lo que ustedes han estado haciendo conmigo durante años? ¿Controlándome con la ausencia de dinero? Eso es diferente. Explícame cómo. Nosotros nunca, tartamudeó. ¿Nunca qué, Patricia? ¿Nunca me hicieron sentir como una carga? ¿Nunca me dijeron que era dramática cuando necesitaba ayuda? ¿Nunca me bloquearon cuando les pedí apoyo? Matías se aclaró la garganta desde su rincón. Para que sepan, el contrato también incluye una cláusula de bonificación. Todos lo miraron. Si cumplen con todos los términos por un año completo, abuela está preparada para aumentar significativamente su herencia. ¿Cuánto es significativamente? Sofía no pudo evitar preguntar. Sonreí. Eso depende de cuán convincente sea su comportamiento. Esto es una locura. Carlos puso el contrato sobre la mesa. No podemos firmar esto. Por supuesto que pueden, dije alegremente. O pueden no firmarlo. Es completamente su elección. ¿Y si no lo firmamos? Entonces seguirán siendo mis hijos y los amaré desde la distancia. Pero financieramente hablando, será como si tuvieran una madre con $1,200 al mes. Patricia miró su contrato como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y si lo firmamos? Entonces descubriremos si pueden amar a una madre millonaria de la misma manera que ignoraron a una madre pobre. Era, tengo que admitirlo, un momento perfectamente orquestado. Y lo mejor de todo es que aún no había llegado a la mejor parte. «¿Hay algo más?», anuncié, disfrutando de la expresión de pavor que cruzó por sus caras. Después de la bomba del contrato, claramente no estaban preparados para más sorpresas. ¿Algo más? Carlos parecía estar desarrollando un tic nervioso en el ojo izquierdo. Oh, sí, porque verán, durante esta semana he tenido mucho tiempo para pensar, y llegué a algunas conclusiones muy interesantes sobre nuestra familia. Me dirigí hacia la cocina y regresé con una segunda carpeta, una que había mantenido escondida durante toda la conversación. Por ejemplo, continué abriendo la carpeta. Descubrí que Carlos, tú le dijiste a tu jefe que no podías trabajar horas extra porque tenías que cuidar a tu madre enferma. Esto fue hace 6 meses. Carlos se puso rígido. ¿Cómo sabes eso? Digamos que cuando tienes dinero. Es sorprendente cuánta información puedes obtener. Resulta que usaste mi supuesta fragilidad para conseguir horarios más flexibles. Muy creativo. Eso no es... yo no... Y Patricia, me volteé hacia mi hija. Aparentemente has estado diciéndoles a tus clientes que tienes que cerrar el salón temprano los domingos porque cuidas a tu madre anciana. ¿Sabes cuántas veces me has visitado en domingo este año? Patricia se veía como si quisiera que se la tragara la tierra. Mami, yo... 3 veces, Patricia. 3 veces en todo el año. Pero aparentemente, cuidar a mami es una excusa muy conveniente para tener domingos libres. Matías estaba tratando de contener una sonrisa. Claramente había ayudado con la investigación. Esto es invasión de privacidad. Sofía finalmente encontró su voz. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué más es invasión de privacidad, Sofía? Decirle a tus amigas del club de lectura que tu suegra es tan tacaña que revisa los recibos cuando van de compras juntas. Sofía se puso completamente pálida. ¿Cómo? Honey, cuando tienes $33 millones, la información fluye hacia ti como agua cuesta abajo. Y he aprendido cosas fascinantes sobre cómo hablan de mí cuando no estoy presente. Saqué una grabación de mi teléfono. De hecho, tengo aquí una conversación muy interesante entre Carlos y Patricia del mes pasado. ¿Les gustaría escucharla? No, Carlos dijo rápidamente. No es necesario. Oh, pero sí lo es, porque en esta grabación, Patricia le dice a Carlos, y cito textualmente, «Ojalá mami se decidiera a morirse ya para no tener que seguir pretendiendo que nos importa». ¿Te suena familiar, Patricia? Mi hija se puso de pie tan rápidamente que tumbó su silla. «Yo nunca dije eso. ¿Quieres que ponga la grabación? Eso es imposible. No estabas ahí». «No, pero Matías sí. ¿Verdad, mi amor?»
Matías asintió gravemente. Estaba en la cocina cuando ustedes pensaron que había ido al baño. Mi teléfono estaba grabando. El horror en las caras de Carlos y Patricia era casi artístico. Pero esto no es sobre venganza, continué, guardando mi teléfono. Esto es sobre verdad. Durante años he vivido pensando que tal vez yo era el problema, que tal vez era muy demandante, muy sensible, muy vieja para entender sus vidas modernas. Caminé hasta la ventana nuevamente, pero esta vez para darme un momento para controlar mis propias emociones. Pero la grabación no fue idea mía, fue idea de Matías. Él ha estado documentando cómo me tratan durante meses porque estaba preocupado por mí. Y cuando ganamos la lotería... ¿Ganamos? Patricia se aferró a esa palabra como a un salvavidas. Sí, ganamos, porque Matías va a ser mi socio en todo esto. Él va a ayudarme a administrar el dinero, a tomar decisiones sobre inversiones, a planificar mi futuro. Pero él es solo un niño, Sofía protestó. Ese niño manejó 430 millas con sus últimos $500 para ayudarme. Ustedes no pudieron ni desbloquear mi número de teléfono. Mami, Carlos intentó una última vez. Entendemos que estés molesta, pero somos una familia. Las familias se perdonan. Tienes razón, Carlos. Las familias se perdonan. Me volteé para enfrentarlos directamente. Pero primero tienen que admitir lo que han hecho mal. ¿Qué quieres que admitamos? Quiero que admitan que me han tratado como basura durante años. Quiero que admitan que solo están aquí porque saben que tengo dinero. Y quiero que admitan que si no hubiera ganado la lotería, probablemente no me habrían hablado hasta que necesitaran algo de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Carlos suspiró profundamente. Está bien, tienes razón. Te hemos tratado mal. Sigue. Y probablemente no te habríamos visitado si no fuera por el dinero. ¿Probablemente? Definitivamente. Definitivamente no te habríamos visitado. Patricia parecía estar luchando consigo misma, pero eventualmente agregó. Y yo sí dije esas cosas horribles. No solo una vez. Era un comienzo. No una disculpa completa, pero un comienzo. Bien, dije finalmente. Ahora que hemos establecido la verdad, podemos hablar sobre el futuro. ¿Qué tipo de futuro? Patricia preguntó cautelosamente. Sonreí, y por primera vez desde que había comenzado esta conversación, fue una sonrisa genuinamente cálida. El tipo de futuro donde aprenden a amarme por lo que soy, no por lo que puedo darles. ¿Y cómo funcionará eso exactamente? Firmando los contratos, dije simplemente, y cumpliendo cada palabra durante un año completo. ¿Y después del año? Después del año, veremos si han aprendido la diferencia entre amar a alguien y necesitar algo de alguien. Miré a mis 2 hijos adultos, mi nuera y mi nieto maravilloso. La elección es suya. 3 meses después, estaba sentada en mi nueva casa frente al mar, observando a través de la ventana panorámica cómo Matías intentaba enseñarles a sus primos menores a pescar desde el muelle. La casa no era ostentosa, pero era hermosa. 3 habitaciones, 2 baños y la vista más espectacular que había visto en mi vida. Lo más sorprendente de todo era que Carlos, Patricia y Sofía habían firmado los contratos. No sin drama, por supuesto. Patricia había llorado durante 2 horas, insistiendo en que era chantaje emocional. Carlos había tratado de negociar los términos como si fuera un acuerdo corporativo, y Sofía había sugerido que tal vez podríamos empezar con objetivos más pequeños. Pero al final los habían firmado, y por 3 meses habían cumplido cada término. Carlos me llamaba todos los martes y viernes, religiosamente a las 7 p.m. Las conversaciones inicialmente fueron forzadas y llenas de pausas incómodas, pero gradualmente se habían vuelto más naturales. Me había contado sobre problemas en el trabajo que nunca había mencionado antes, sobre sus inseguridades como padre, sobre cómo extrañaba las charlas que solíamos tener cuando era niño. Patricia había sido más difícil de descifrar. Sus visitas mensuales habían sido cumplidas al pie de la letra, pero con la eficiencia de alguien marcando casillas en una lista de tareas. Hasta el mes pasado, cuando había llegado para encontrarme llorando sobre una vieja foto de su padre. En lugar de irse después de sus 2 horas obligatorias, se había quedado toda la tarde. Habíamos hablado sobre Raúl, sobre cómo su muerte había cambiado nuestra dinámica,
sobre cómo ella había interpretado mi dolor como drama innecesario. Pensé que estabas siendo dramática. Me había admitido ese día. Pensé que estabas exagerando el dolor para conseguir atención. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que yo nunca he perdido al amor de mi vida. Así que no tengo idea de lo que se siente. Había sido el primer momento real que habíamos compartido en años. Sofía había sido la más sorprendente de todas. Sus visitas habían comenzado como ejercicios de tolerancia mutua, pero gradualmente había comenzado a hacer preguntas genuinas sobre mi vida. Mi matrimonio con Raúl, mis años como maestra. La semana pasada había traído fotos de cuando Carlos era pequeño que yo nunca había visto. Me las dio la madre de Carlos cuando nos comprometimos, explicó. Pensé que tal vez te gustaría tenerlas. Pero el verdadero test había llegado 2 semanas atrás. Había tenido un pequeño accidente en la cocina. Nada serio, solo un corte profundo en la mano que requería puntos. Pero había activado la cláusula de emergencia médica en los contratos. Carlos había llegado en 30 minutos, dejando una reunión importante. Patricia había cancelado todas sus citas del día para quedarse conmigo en el hospital. Y Sofía había insistido en quedarse toda la noche para asegurarse de que estuviera bien. No había sido actuación. Lo pude ver en sus caras, escuchar en sus voces. El pánico había sido real. La preocupación había sido genuina. Tal vez por primera vez en años, habían reaccionado como familia de verdad. Ahora, observando a Matías con sus primos, me pregunté si había funcionado, si realmente había logrado lo que me había propuesto: enseñarles a amarme sin condiciones. Mi teléfono sonó. Era Patricia. «Mami, ¿tienes planes para el almuerzo el domingo?» No era uno de sus días obligatorios, y por el tono de su voz, no sonaba como si estuviera cumpliendo una tarea. «No tengo planes», respondí. «¿Por qué?» «Quería traer a las niñas a ver la casa nueva, y tal vez podríamos cocinar juntas como antes. Como antes, cuando ella era pequeña y me ayudaba a preparar el domingo familiar que solíamos tener religiosamente». «Me encantaría», le dije, y lo dije en serio. Después de colgar, caminé hasta la terraza donde Matías estaba limpiando los pescados que había logrado atrapar. «¿Cómo va el experimento, abuela?», me preguntó con una sonrisa. «Creo que está funcionando. ¿Crees que han aprendido la lección?». Miré hacia el agua, donde las olas llegaban y se retiraban en su eterno ciclo. «Creo que estamos aprendiendo todos, yo incluida». «¿Qué has aprendido tú?». «Que el dinero no puede comprar amor, pero sí puede crear las condiciones para que el amor real crezca». ¿Y si no hubiera funcionado? ¿Si no hubieran cambiado? Entonces habría aprendido algo diferente pero igual de valioso. ¿Qué? Que a veces tienes que dejar ir a las personas que amas para proteger tu propia dignidad. Matías asintió pensativamente. ¿Crees que realmente han cambiado o solo están actuando para mantener el dinero? Era la pregunta del $1.000.000, literalmente. Supongo que lo averiguaremos al final del año, cuando les ofrezca la oportunidad de romper los contratos y seguir siendo parte de mi vida de todos modos. ¿Vas a hacer eso? Sí, dije con una sonrisa. Porque si realmente han aprendido a amarme, no necesitarán un contrato para hacerlo. ¿Y si no han aprendido? Entonces habré gastado muy bien $33 millones en descubrir quién realmente soy. Esa noche, mientras leía en mi nueva cama con vista al océano, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en estos meses. Ya no era la viuda pobre que aceptaba migajas de afecto de sus hijos, ya no era la madre desesperada que mendigaba atención y respeto básico. Era Esperanza Morales, de 62 años, multimillonaria, rodeada por una familia que estaba aprendiendo a valorarla. Y por primera vez en 15 años, eso se sentía como suficiente. Un año después de firmar los contratos, convoqué la reunión familiar final. Esta vez no fue en mi antigua casa, sino en mi nuevo hogar junto al mar. Había preparado una cena elaborada, con manteles de lino y velas, porque quería que supieran que esta no era una confrontación, sino una celebración. Durante el año, habían cumplido cada término de los contratos al pie de la letra. Pero más importante que eso, habían empezado a cumplirlos sin que se sintiera forzado. Carlos ahora me llamaba los martes y viernes no porque tuviera que hacerlo, sino porque se había vuelto nuestro ritual. Habíamos desarrollado una relación que no había tenido desde que era adolescente. Me contaba sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro.
Patricia había comenzado a visitarme no solo los fines de semana obligatorios, sino también entre semana cuando necesitaba consejos sobre las niñas o simplemente quería escapar del estrés de manejar su negocio. Y Sofía, la mayor sorpresa de todas, se había convertido en algo parecido a una amiga. Habíamos descubierto que ambas amábamos la jardinería y había comenzado a traerme plantas y semillas exóticas para mi nuevo jardín junto al mar. Pero la verdadera prueba había llegado el mes pasado. Les había dicho que tenía noticias importantes que compartir y había visto el pánico instantáneo en sus ojos. La preocupación de que fuera a cambiar los términos del acuerdo, o peor, que estuviera realmente enferma. La preocupación había sido genuina, no calculada, no actuada, genuina. Ahora, mientras se sentaban alrededor de mi nueva mesa de comedor, podía ver nerviosismo en sus caras. Sabían que había llegado el momento de la verdad. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Comencé, levantando mi copa de vino. Hace exactamente un año les pedí que firmaran algunos contratos bastante inusuales. Mami, Carlos se aclaró la garganta. Antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas que este año ha sido revelador para mí. ¿En qué sentido? En el sentido de que me di cuenta de que había perdido de vista quién eras realmente. No solo como mi madre, sino como persona. Patricia asintió. Yo también. He estado pensando mucho en cómo te traté durante todos esos años después de que murió papá. Y me avergüenza. No se trata de vergüenza, les dije gentilmente. Se trata de crecimiento. Sofía, quien ahora se sentaba cómoda en estas reuniones familiares, habló por primera vez. Esperanza, quiero pedirte disculpas por todos los comentarios que hice durante años. Sobre tu edad, sobre tu situación. No tenía derecho. Estás perdonada, Sofía. Todos están perdonados. Matías, quien había estado observando todo con la sabiduría silenciosa que había desarrollado durante este año, finalmente habló. Abuela, ¿vas a contarles sobre el testamento nuevo? Todos se pusieron rígidos. Ah, sí, el testamento. Saqué un sobre del aparador. Resulta que cuando tienes $33 millones, necesitas ser muy específica sobre dónde van cuando ya no estés. Mami, Patricia susurró, por favor dime que no vas a desheredarnos porque cometimos errores en el pasado. ¿Desheredarlos? Me reí genuinamente. Oh, querida, es exactamente lo opuesto. Abrí el sobre y saqué varios documentos. Carlos, a ti y a tu familia les estoy dejando $8 millones, además de esta casa y todo su contenido. Carlos se puso pálido. ¿8 millones? Patricia, a ti y a las niñas les dejo otros 8 millones, plus el salón de belleza que voy a comprar y expandir para ti. Patricia comenzó a llorar silenciosamente. Sofía, no te he olvidado. Hay un fondo de 2 millones específicamente para los estudios universitarios de todos mis nietos y cualquier proyecto de emprendimiento que quieran desarrollar. Y Matías, me volteé hacia mi nieto especial. Tú vas a heredar el resto, aproximadamente 15 millones, además de ser el administrador de todos los fondos familiares. El silencio en la mesa era total. Pero, continué, y vi cómo se tensaba nuevamente. Hay una condición. ¿Cuál? Carlos preguntó cautelosamente. Que rompamos estos contratos ahora mismo. Saqué los contratos originales de mi cartera. Porque si realmente han aprendido a amarme como familia, no deberían necesitar un papel que los obligue a hacerlo. Patricia fue la primera en reaccionar. Se levantó de su silla, tomó su contrato y, sin dudarlo ni por un segundo, lo rasgó por la mitad. No lo necesito más, mami. Nunca lo volveré a necesitar. Carlos siguió inmediatamente, destruyendo su contrato también. Tú eres mi madre. Te amo porque eres mi madre, no porque tengas dinero. Sofía fue la última, pero su gesto fue igualmente decisivo. Esperanza, tú eres familia ahora. Familia de verdad. Matías sonrió y me guiñó un ojo. Creo que el experimento fue un éxito. Abuela. Mientras observaba los pedazos de papel esparcidos en mi mesa de comedor, rodeada por las personas que había criado y que finalmente habían aprendido a valorarme, sentí una paz que no había experimentado en décadas. No había sido el dinero lo que había arreglado nuestra familia. Había sido la honestidad forzada que el dinero había hecho posible. Hay una cosa más, anuncié, sacando una última carta de mi cartera. ¿Qué ahora? Patricia se rió, secándose las lágrimas.
Una invitación para que se muden aquí conmigo. ¿Aquí? ¿A la casa de la playa? Estoy comprando las 3 casas al lado de esta. Una para cada familia. Así pueden tener su privacidad, pero podemos ser vecinos de verdad. ¿Y si decimos que no? Carlos preguntó, pero estaba sonriendo. Entonces seguiré siendo su madre millonaria que los ama desde la distancia, pero espero que digan que sí. No tuvieron que discutirlo. Las respuestas llegaron inmediatamente, con lágrimas, abrazos y risas. 6 meses después, estaba sentada en mi terraza, observando cómo mis nietos jugaban en la playa mientras sus padres preparaban una barbacoa familiar. Carlos había dejado su trabajo estresante y ahora manejaba nuestras inversiones desde casa. Patricia había expandido su salón a una cadena de 3 locaciones. Y Sofía había descubierto un talento para el diseño de interiores que nunca supo que tenía. Pero lo más importante era que cuando me miraban, veía amor genuino en sus ojos. No obligación, no culpa, no cálculo financiero. Solo amor. Amor que había valido $33 millones descubrir. Esa noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante este viaje extraordinario. A veces, para salvar a una familia, tienes que estar dispuesta a perderla. A veces, para enseñar amor, tienes que retirar todo lo que no es amor. Y a veces, la mejor manera de usar una fortuna no es gastándola en cosas, sino usándola para comprar algo que no tiene precio, la verdad. Ahora, cuando mis hijos me llaman, es porque quieren hablar conmigo, no porque necesitan algo de mí. Cuando vienen de visita, es porque disfrutan mi compañía, no porque se sienten obligados. Y cuando me dicen que me aman, puedo creerles. Porque finalmente, después de 15 años de ser invisible, he encontrado mi lugar como la matriarca de una familia que me ama por lo que soy, no por lo que puedo darles. $33 millones compraron muchas cosas, pero la más valiosa fue la oportunidad de convertir a mi familia en mi familia de verdad. Y eso no tiene precio.